Pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa do Diálogos Ineu, que é uma produção do INCT para Estudos sobre os Estados Unidos. E aqui, nesse vídeo, a gente continua conversando com o professor Luiz Edgardo Coronado Guel, do Departamento de Estudos Mexicano-Estadunidense, da Universidade do Arizona, Estados Unidos. Ele também é diretor da SBS Mexico Initiatives e tem, claro, colaborado com a gente, com o INCT para estudos sobre os Estados Unidos, nesse objetivo nosso de internacionalização, né, de estreitar relacionamentos com instituições estrangeiras, e a gente faz isso muito por esforço dos próprios pesquisadores, professores, como o professor Coronado. As disputas recentes entre o Texas e o governo federal em relação à aplicação da imigração e ao controle das fronteiras intensificaram-se, particularmente em torno do uso da força e de barreiras físicas na fronteira, né? O Texas emitiu uma legislação que permite a detenção e expulsão de estrangeiros que atravessam a fronteira dos Estados Unidos com o México sem autorização, né? Indocumentados, como dizem os democratas, ou ilegais, como preferem, né, os republicanos, de um modo geral. A Casa Branca contestou a legislação texana e as medidas práticas, né, do governo do Texas, e com isso protagonizou aí uma batalha judicial para fazer valer o princípio constitucional de que o governo federal é o único responsável pela segurança da fronteira. O professor Coronado comentou isso no vídeo anterior, né? Entretanto, no último dia 19 de março, a Suprema Corte do país decidiu que a legislação do Texas pode ser aplicada temporariamente. E com esses acontecimentos, eu introduzo o professor Coronado em nossa conversa novamente. Professor, muitas graças uma vez mais por sua colaboração e continuar nossa conversação. Me gostaria que comentar, se possível, sobre as recentes disputas entre os governos estatais e o governo federal com respeito à inspeção migratória e ao controle fronteiriço. E como afetam as políticas e práticas de imigração a nível estatal, como as de Texas, né? Ao sistema de imigração estadunidense em geral, não? Porque, como falamos em outro vídeo, esta reforma que se aguarda, que se espera, que também não vai, né? Não avança. Então, se puderem comentar isso, por favor, muitas graças. Muy amable, Neusa. Pues nuevamente agradezco mucho la invitación de INST por tener el interés de colaborar con la Universidad de Arizona. Y bueno, respecto de tu pregunta, esta legislación que se autorizó en 2023 por parte del gobierno del estado de Texas, la famosa SB 4, ha sido una fuente de controversia no solamente en la opinión pública, pero también en el sistema judicial americano. Creo que una de los aspectos importantes a considerar cuando analizamos el asunto de la migración es entender cómo funciona la jerarquía de la ley y del Estado en la regulación de la migración. La migración históricamente, por lo menos en los últimos 40 años, había sido ha sido la jurisdicción federal, aunque ha tenido diferentes áreas de regulación. En el programa anterior, recuerdo que mencioné que al principio de esta relación binacional entre México y Estados Unidos, desde el siglo XIX, que México, digamos, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cede más de la mitad del territorio de México a Estados Unidos,
la migración había sido muy fluida y sobre todo habíamos hablado solamente de cuestiones agrícolas. Tan es así que la autoridad federal que regulaba las relaciones migratorias en el siglo XX, entre 1910 y la década de los 10 y la década de los 40, 50, era el Departamento de Agricultura. A lo mejor nuestra audiencia no podría creer que hoy en día el Departamento de Agricultura regulara la migración entre México y Estados Unidos, pero así sucedía. Pero cuando se vienen ya las crisis globales en los ochentas, con la administración Reagan, pasa y existen ya, digamos que sobre todo cuestiones fiscales que son las que se tienen que atender en el aspecto de la migración. Vienen una serie de amnistías, hay una serie de modificaciones administrativas para regular la migración. El punto vértice que nos interesa entender es los atentados en el 2001 a las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Pues básicamente todo el sistema migratorio y todo el sistema de seguridad de Estados Unidos se transforma y se crea la agencia administrativa más importante de la administración de Estados Unidos hasta el momento, que es la Homeland Security, la agencia de seguridad nacional norteamericana. Y entonces esta serie de situaciones federales, de regulaciones, de incluso de incrementar la seguridad en aeropuertos, en puertos de entrada, el incremento de presupuestos para la infraestructura fronteriza, no solamente para controlar la entrada de bienes y servicios a Estados Unidos, sino de personas, hace mucho más compleja esta situación y los gobiernos estatales obviamente siempre están en el estira y afloja de qué es lo que ellos pueden o no regular. ¿A qué voy con todo esto? Es importante que los televidentes, más allá de una cuestión coyuntural de lo que está sucediendo hoy en las elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, entiendan que la migración no solamente se ha salido un poco de las manos de las administraciones federales, porque ahora se está judicializando. Es un asunto que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia en un asunto de quién o no es competente para qué. Y eso es una tendencia que cada vez se va a hacer o se está haciendo más fuerte, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Aunque en México no se habla, por ejemplo, del asunto migratorio federal todavía, pero, por ejemplo, en la construcción de las grandes obras que el gobierno mexicano ha hecho en el sureste, como el Tren Maya, las refinerías nuevas que están haciendo en Tabasco, el gobierno mexicano le ha puesto un candado, ha intentado poner un candado de seguridad nacional a esas obras para evitar que la Suprema Corte de Justicia pueda o no dar su opinión en esas áreas o pueda o no detener una ley por falta de aplicación legal de competencia. Eso está pasando en Estados Unidos con la ley de Texas. El gobierno de Texas eh, está utilizando el asunto de la migración como un problema político y como una propuesta, obviamente, para acceder a más control de la frontera. Y es donde los migrantes, pues, se vuelven el caldo de cultivo para establecer una serie de políticas, sobre todo que tienen desafortunadamente una tendencia racista y nativista, ¿no? En donde el electorado americano se vuelve precisamente, pues, eh, digamos que el, se vuelve blanco de la serie de propaganda de un partido y de otro, diciéndoles, la frontera con México es un problema, la migración está desbordada, hay una crisis de seguridad, hay una crisis mal manejada por un partido o por otro, y entonces es donde el votante americano que sale a votar va a votar con miedo, va a votar con un prejuicio nacionalista, con un prejuicio nativista e incluso con un prejuicio racista, porque la ley SB4
al igual que otras leyes que en su momento se establecieron, incluso aquí en Arizona, la negativamente célebre SB 1070, que se intentó implementar a principios de este siglo, tienen un perfil racializante, en donde al migrante, solamente por parecer que es un migrante indocumentado, un policía lo puede detener en la calle. Si, es decir, si mi color de piel es de una tonalidad, si yo me visto de tal o cual manera o me veo de una tal o cual posición, es más factible que el policía con un estereotipo en la mente pueda y tenga facultades de detenerme en la calle y de pedirme documentos migratorios federales. Y esa es la controversia. ¿Hasta qué punto una ley y un estado estatal tiene la competencia para pedirme a mí que acredite mi legal estancia en el país si es una ley federal? Entonces, es muy interesante todo esto porque no solamente estamos hablando del ámbito político, pero también del ámbito judicial, porque la Corte pues no está aislada allá como el Espíritu Santo. La Corte tiene una conformación de asientos de ministros de la Corte, que también muchos fueron en el último periodo de Donald Trump de tendencia republicana. Entonces fueron puestos ahí y entonces los criterios de la Corte también van o no, ¿verdad? Mergiendo entre los intereses políticos de los partidos. Entonces creo que es muy importante porque muchas veces el público no se fija en eso, se fija en los números, en el amarillismo de la prensa, que empieza a hablar de si se colocaron o no estos alambres con navajas, ¿no? Estas boyas que se ponen en el río Bravo, entre Texas y México, ¿no? Y eso es lo que nos venden en los medios de comunicación. Pero lo que está detrás es una serie de intereses, tanto económicos como políticos, que obviamente se están disputando y se van a disputar en la elección de este año, no solamente en Estados Unidos, también en la elección de México. México. Sim, sim, esse tipo de políticas e práticas, não, em este momento em especial, em los estados, afetam o sistema de imigração como um todo, não, estadunidense em geral, não, criando conflitos legais. Isto também logísticos, não? Estes conflitos entre as autoridades estatais e federais han sido constantes, não? Agora, justamente como hablaste, que es un tribunal que está constituido con ministros, con jueces que son de tendencia conservadora. Exacto, y es que el diseño constitucional de Estados Unidos, que es muy, muy similar al diseño mexicano, es precisamente en donde el presidente en turno tiene la capacidad de nombrar una terna, tres candidatos, para sustituir a los jueces que fallecen o que están en retiro, a los ministros, para poder también empezar a dejar una huella de esa tendencia ideológica del partido. No es algo nuevo, no es algo ilegal, no es algo ilegítimo, pero es algo que se tiene que tomar en consideración para entender Sí, claro. los fallos de la Corte, ¿no? Creo que en lo que está sucediendo hoy precisamente, incluso con la serie de acusaciones y de procedimientos abiertos contra el expresidente Donald Trump y la tendencia de la Corte a decidir sobre el resultado de esos juicios y a regir sobre tribunales de circunscripciones locales que también están resolviendo esas controversias, es algo que el público debe de entender, porque creo que la generación no sé, de que hoy son nuestros estudiantes, la generación que tiene el día de hoy 20 años, 18 años, 25 años,
no tiene una memoria física y no entiende cómo funcionan las cosas o cómo se transformaron. ¿Por qué digo esto? Porque incluso ni a mi generación nos había tocado ver lo que pasó en el Capitolio en enero 2021, cuando Donald Trump desafortunadamente no estaba aceptando los resultados de una elección y se viene, digamos, se desborda esta situación de violencia en el Capitolio. Por lo menos a nuestra generación o a muchas generaciones no nos había tocado ver eso. Pero la trascendencia de eso es que pudo provocar una crisis constitucional. Y eso es lo que estas generaciones no entienden que puede suceder. Cuando hay una crisis constitucional, es una crisis que pone en riesgo el sistema de contrapesos que impera en una democracia institucionalizada. Y eso es muy peligroso, porque si los actores políticos no aceptan el resultado de una elección, la política pierde su fin de ser. ¿Sí? La política es un, es una batalla simbólica para sustituir la confrontación, el conflicto armado. Es decir, el conflicto armado, que hasta hace algunos siglos definía quién o no quedaba en una posición de poder, se sustituyó por el conflicto político y la regulación electoral. Entonces, si hay actores políticos que no aceptan los resultados de una elección, ponen en riesgo el orden constitucional y ponen en riesgo a la población de caer en un movimiento armado, en un conflicto armado. Entonces, eso es muy grave, porque cuando los candidatos, los actores políticos no entienden la trascendencia que algo que ellos digan a sus seguidores tiene ese impacto, ponen a la población en esta polarización que hace muy peligroso la transición del poder institucional, ¿no? Y eso está desafortunadamente sucediendo no solamente en México, no solamente en Estados Unidos. Hay una tendencia global a ese tipo de liderazgos en la política, ¿no? En Europa, donde se han radicalizado las posturas en contra de la migración, en contra del comercio, en contra de las posturas raciales, las clases sociales, y ese es un problema que vemos reflejado en las propuestas políticas y en el tipo de discurso que los actores políticos están usando en campaña. Sí, claro, claro. Y en este caso de conflictos de leyes, los enfrentamientos eh, também chamam a atenção sobre o debate em curso sobre o alcance de los derechos de los estados a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración frente a la autoridad del gobierno federal en este ámbito, ¿no? Está em debate em círculos, não, acadêmicos e judiciales, pero no en la sociedad, ¿no? Esto no es una cuestión en la sociedad en general, ¿no? Esto es en grupos específicos, académicos, ¿no? Me parece. Y esto es un problema porque en la última instancia las disputas subrayan la complejidad y la polémica de la política de inmigración en Estados Unidos y la necesidad de enfoques claros e coordenados que respeitem a delimitação de poderes dentro do sistema federal estadunidense. Que, claro, como você falou que é uma afronta à Constituição, não? E en la limitación, nosotros vamos a regresar para el periodo, la parte de historia que el poder de coerción era que dominaba, ¿no? Era que tenía un rol grande y específico que
ayudó a formatar los estados nacionales, né? Enfim, esto es una cosa que tenemos para discutir por muchas horas, por mucho tiempo aqui. Bueno, vamos adelante. Eu tenho uma pergunta a mais para o professor Coronado. Como influi o discurso político sobre a imigração em Estados Unidos em las decisões políticas e esse sentimento público, não? Então, assim, que hablamos há pouco, né? Pero assim, como cree que influem este discurso político, esta retórica, não? Como, porque deve influir em grados, não? E em que grupos são estes? E que conceitos, e aí eu incluo os conceitos que são errôneos, não? Que são equivocados em português, sobre a imigração. Creio que prevalecem mais em Estados Unidos e como se podem abordar estes conceitos Creo que vivimos una generación y un tiempo muy confuso para las audiencias, para la gente que tiene hoy en día acceso como nunca antes en la historia a información, no necesariamente información fidedigna, no solamente información que, embasada? exacto, razonada o razonable, y no solamente información, digamos, de amplio alcance, que dé una perspectiva, digamos, más amplia de la situación. Incluso, bueno, en este sentido me disculpo porque yo incluso soy historiador, por eso tiendo a dar tal vez respuestas como de mucho más largo alcance que coyunturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la pregunta tiene que ver con no solamente con el tipo de discurso que utilizan los actores políticos, sino el tipo de información que las nuevas generaciones están recibiendo y cómo se distribuye. Eh, Desafortunadamente, en los últimos años vemos una radicalización de las posturas políticas. ¿De qué resulta esta radicalización? Bueno, del hecho, por un lado, de que sí, efectivamente hay actores políticos que no tienen ética y que no les importa dividir a una sociedad en un tema controversial, el que queramos, el aborto, el acceso a un estatus migratorio. Son cuestiones en las que no hay medias tintas. No, o es blanco o es gris, o estás en contra o estás a favor. La legalización de las drogas, o estás en contra, está a favor. No, no hay una cuestión, yo lo llamaría, hay una necesidad y una ausencia de moderados en la política. ¿No? O estás en mi contra o estás a favor. Entonces eso provoca un caldo de cultivo muy peligroso para tendencias que creíamos que ya estaban extintas, como el racismo, como el segregacionismo, como el nativismo, ¿no? Ahora que hablabas del asunto de los estados nacionales, muchos creímos que en la década de los noventas la tendencia de la globalización que llevaba y estaba provocando una crisis del Estado-nación como idea, como concepto. Y lo que vimos, lo que estamos viviendo en los últimos dos periodos presidenciales en Estados Unidos, es que la vuelta al nacionalismo extremo, al nativismo, ¿no? A la raza pura, al privilegiar el supuesto interés de América para los americanos, o en México, México para los mexicanos, o en Brasil para los brasileños, nos está provocando que internamente haya unas tendencias radicalizadas. Y eso también se muestra en el tipo de discurso que nos dicen los políticos. Ahora bien, existe también la tendencia electrónica a los algoritmos
que te van, no sé si por ejemplo nuestra audiencia es usuaria de Twitter o ahora X, que le llaman, ¿no? O Facebook o cualquier plataforma de acceso a información que tengan. Si por ejemplo yo digo, empiezo a hacer algún comentario que muestre que tengo tendencia conservadora o liberal o que tengo tendencia a que me guste una cosa o me disgusta otra, se empiezan a crear tribus virtuales en donde hay tribus en donde el algoritmo ya ni siquiera me permite ver lo que no quiero escuchar. Si a mí no me gusta escuchar que los migrantes son personas y son seres humanos y que merecen respeto, me va a empezar a generar una tendencia de cuentas radicales en contra de la migración y viceversa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es muy peligroso porque precisamente ese tipo de tendencias discursivas son las que pueden o no inclinar la balanza en una elección a un cargo, a un cargo público. Y en ese sentido, hay en las últimas décadas una preocupación por los científicos sociales para entender qué está pasando con las redes sociales, con lo que se llamó en su momento la infodemia, ¿no? Este tipo de información que ya es sesgada, ya de entrada no tenemos acceso a una información imparcial, sino que siempre viene, digamos, un interés detrás a través de todos los medios que forman nuestra opinión pública y que nos ponen en una situación de riesgo cada que nos enfrentamos a una elección o que hay algún movimiento social que nosotros estemos en contra o a favor. Hay un proceso de radicalización cuyo efecto básicamente es definir quién nos va a dirigir a nivel federal, a nivel local, quiénes van a ser nuestros jueces, quiénes van a ser nuestros interlocutores dentro del aparato institucional. No sé si suceda lo mismo en Brasil, me parece que sí, pero por lo menos en México y en Estados Unidos es una tendencia muy fuerte. Lo estamos viendo en el tipo de plataformas políticas que se están planteando. Sí, pasa lo mismo. Hay una tendencia mundial y esto hay una comunicación, una influencia, ¿no? Eh, pero cuando mencioné los conceptos erróneos, yo me refiero que hay algunos argumentos infundados, como los que dicen que los inmigrantes ocupam puestos que perteneceriam a ciudadanos estadunidenses, ¿no? No mercado de trabalho. Y de hecho, los estudios muestran que los inmigrantes a menudo aceptan empleos que son difíciles de cubrir, ¿no? En cuyo caso complementan la fuerza laboral necesaria, incluida la reposición de una fuerza laboral que envejece, ¿no? Y contribuye en gran medida en la recaudación de impuestos, ¿no? Entonces es un interés económico, como dije, ¿no? Por supuesto, al crecimiento económico como un todo, ¿no? Así Entonces, es. y cuando tem un discurso, una retórica, una ideia, algo ideológico que hace contra está um grupo de pessoas estrangeiros que tem um perfil, que tem uma característica, e isto é um problema que solamente cresce e vai crescer hasta onde, não? Esta Efectivamente. é Ujú. uma preocupação, porque isto vamos volver a um tempo que não há nenhuma perspectiva, nenhuma esperança, não? Bueno, e Efectivamente, sim, claro. quisiera solamente puntualizar un poquito sobre esta pregunta y este comentario. Efectivamente, los discursos políticos radicalizados desafortunadamente inducen o incluso están intencionados para inducir al error al votante. Es decir, Sim,
Los políticos han empezado a utilizar datos que no necesariamente son reales y eso desafortunadamente provoca este conflicto político entre las audiencias, ¿no? En donde incluso vemos hasta familias divididas respecto de, como dices, bueno, los migrantes, si son o no una carga, si no. Y aunque haya investigadores, instituciones, académicos que hablen y que con datos precisos y cifras y números nos digan que efectivamente los migrantes, incluso indocumentados, contribuyen a los impuestos y realmente no tienen ningún derecho a acceso, por ejemplo, Cara, a seguridad social, acceso incluso hay un dato importante aquí. eh, el grupo que menos solicita la devolución de impuestos en Estados Unidos es el grupo de los migrantes indocumentados. ¿Por qué? Porque normalmente ellos no quieren tener un problema con la ley, ellos no quieren tener un problema con Hacienda. Entonces, si ellos pagaron de más impuestos, aunque en teoría tuvieran derecho a reclamar la devolución de impuestos, no lo hacen simple y sencillamente porque temen que su estatus sea descubierto. Y es curioso, en Estados Unidos las personas pueden ser inmigrantes indocumentados, pero aún así tienen que pagar impuestos. O sea, es más fácil que le den a un inmigrante un número de impuesto, el ID Taxpayer Number, es más fácil de obtener que una visa de inmigrante. sí. Entonces, como dice el dicho, ¿no? Los impuestos y la muerte, de esos nadie se salva en Estados Unidos. Entonces, es evidente que hay una desinformación, pero no quiere decir que los políticos no tengan esa información, sino que deliberadamente algunos grupos radicalizados de políticos utilizan esa información tendenciosamente para inducir al error a sus votantes. Y existe también este concepto de la posverdad, ¿no? En donde ya no importa que sea verdadero. Importa, pues, quién tiene más seguidores, quién es más popular, quién puede mostrar más fuerza, más músculo al momento de una elección, que si dice o no dice la verdad, que si actúa o no actúa honestamente. Sí, sí, claro. Y otro argumento erróneo es que la mayoría de los inmigrantes están en Estados Unidos ilegalmente y que cometen delitos en altas tasas, ¿no? En realidad, la gran mayoría de los inmigrantes están en el país legalmente, ¿no? Y ya sea a través de residencia permanente, Permanente. legal, ¿no? Visas de Ujú. trabajo u otros medios legales, ¿no? Y las Así es, investigaciones también muestran que consistentemente que los inmigrantes tienen menos probabilidad de cometer delitos que los así es. ciudadanos nativos, como usted habló, ¿no? Ujú. Que es un miedo que las autoridades alcancen ellos, entonces eso es muy consistente, ¿no? Así Coherente, es. ¿no? Sí, Y la, sí, otro dato que creo que es muy interesante para la audiencia es entender que, por ejemplo, la mayoría de las personas que permanecen sin autorización ilegalmente, digamos, en Estados Unidos, la mayoría son por tener visas vencidas o permisos sí, vencidos. Llegaron a Estados Unidos de manera sí, legal, legal, normalmente por vía aérea o sí, marítima, y no es toda la cifra que siempre manejan los políticos, que es a través de la frontera con México. Llegan al sí, aeropuerto de Nueva York, al aeropuerto de Los Ángeles, a una serie de puertos, aeropuertos internacionales y exceden el permiso para estar en Estados Unidos. Y esa es la mayoría de la migración indocumentada que hay en Estados Unidos. Pero por otro lado tenemos actores políticos cuyo lema de campaña es vamos a construir un muro con México, ¿no? Entonces, en donde no hay ninguna lógica de números que sustente
la imposición de un muro entre México y Estados Unidos. Sim, sim, lá a estratégia deu medo. Pues así es, decía Maquiavelo, ¿no? Que es para un político es mucho mejor ser temido que ser amado. Entonces, Sim, pues sim, sim, la isso. política clásica nunca cambia, ¿no? Bueno, agradeço ao professor uma vez mais, professor Coronado, que nos brindou aqui com respostas detalhadas que cobrem vários aspectos desse tema, né? A imigração e as questões fronteiriças de Estados Unidos e México, não? E então, muitas graças por uma vez mais e está invitado a contribuir outra vez, tantas vezes que quiera. Nosotros estamos muy contentos que esté acá y que siempre están haciendo trabajo en conjunto con nosotros. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Igualmente, aprecio mucho la invitación, Neusa, aprecio mucho la invitación del INST y también de las universidades que lo integran, ¿no? La Universidad de Campinas, la Universidad Católica de Sao Paulo y la Universidad del Estado de Sao Paulo. Les agradezco muchísimo a todos nuestros colegas de allá, de Brasil. Están haciendo un trabajo muy importante porque toda esta información creo que se vuelve más accesible y desde Sudamérica, pues me imagino que se ve muy diferente la realidad de lo que está pasando en Norteamérica y es importante que existan estos vínculos académicos que pues constituyan una fuente por lo menos un poco más confiable, más respetable, más razonada y razonable para las audiencias. Muchísimas gracias, Neusa. Eu agradeço, claro, a todo mundo que nos apoia aqui no programa Diálogos, que está aqui com a gente. Espero que gostem também desse vídeo de hoje, que completa a conversa com o professor Coronado. Se vocês gostaram do vídeo, então deixe um like para a gente, compartilhe o vídeo. E se alguém quiser manter algum contato com o professor Coronado, com a instituição da qual ele faz parte, pode entrar em contato conosco, deixar um comentário aqui no vídeo, a gente coloca cada um de vocês em contato direto com o professor. Muitas graças. Professor, se prefere, pode indicar seu correio eletrônico ou algo institucional para que se há algum interessado que entre em contato direto, não? Claro que sí, pues a toda nuestra audiencia que nos eh, complace con su seguimiento a este video. Estoy a sus órdenes en la Universidad de Arizona, en Tucson, en el estado de Arizona, en Estados Unidos, y la oficina de vinculación que dirijo se llama SBS Mexico Initiatives y es la oficina de iniciativas con México en las ciencias sociales. Y bueno, además, también soy parte del Departamento de Historia, del Departamento de Estudios Mexicoamericanos y también del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona. Y con todo gusto voy a pasarle mis datos y nuestros vínculos digitales a Neusa y a toda la audiencia en el video que se va a postear aquí en este sitio. Y con todo gusto me pueden enviar un correo para yo estar en contacto con ustedes si así lo consideran pertinente. Perfeito. E até mais para vocês todos que nos acompanham aqui. Obrigada mais uma vez.